Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Contactos con gente pecadora, como la misma Biblia lo escribe, pues aquí está desafiando los convencionalismos, las construcciones sociales que había en estos tiempos por parte de los fariseos y que los incomodaba tanto. Aparte de eso, pues también está demostrando la autoridad de Jesús sobre las tradiciones humanas que desestimaban las leyes de Dios por sobre otros intereses, cosa que no es extraño. En razón a esto, luego Jesús es interrogado por el tema del ayuno, como lo muestra el mismo capítulo 9 de Mateo, y demuestra una vez más que Jesús está por encima de las tradiciones y que no es lo que se hace, sino la intención, la revelación con la que se haga. Aquí el tema del ayuno es que el ayuno era motivo de luto. El ayuno era para luto, no luto. Y Jesús aquí hace recalcar que no es tiempo de ayuno para luto. De hecho, Jesús está hablando cuando hace la interpelación acerca de lo que le están preguntando. Les dice, ¿acaso los que están de bodas tienen luto? Hablando del esposo que viene a revelarse a la esposa, que en este caso es la iglesia. Entonces, en este sentido, el ayuno no tiene razón de ser. Ellos no estaban llorando, sino estaban en gozo y en alegría, porque el Hijo de Dios, el esposo de la iglesia, había venido a restaurar lo que el hombre había corrompido con su falta de revelación y sus estructuras creadas que impedían que la gente llegara a sus pies. Luego entramos en un escenario donde una muchacha resucitada, una mujer es sanada, la mujer de flujo de sangre. Interesante que aquí vemos a la mujer del flujo de sangre que toca el borde del manto de Jesús, o sea, las borlas que colgaban en la túnica hebrea y que servían pues como recordatorio de la Torá a los judíos. Esto me parece muy interesante porque si usted quiere verlo desde este punto de vista, está dando cuenta que en el toque de esta mujer a estas borlas, la ley cumplida en el Hijo produce sanidad. No lo contrario, no es la ley la que impide el acceso al Hijo, en el sentido de la imposibilidad de cumplirla, es que el Hijo la cumple y en su justificación yo soy justificado delante del Padre. Por lo tanto, las promesas de sanidad, de bendición, van a llegar a mi vida. Y al mismo tiempo muestra a Jesús teniendo poder sobre la muerte. Cómo Jesús tiene poder sobre la desesperación y sobre la muerte. Más adelante vamos a encontrar otros milagros en esta parte del Evangelio de Mateo. Luego vamos a entrar en otra dimensión de este mismo o de esta segunda parte, como es la misión de Jesús. Empieza a revelar la misión a los discípulos, empieza a hablarles de las persecuciones, de que es necesario temer a Dios, porque van a venir tiempos difíciles al mundo, a la iglesia. Pero Jesús conforta. El capítulo 10 nos muestra el llamado a los discípulos, ¿no? Dice entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta palabra discípulos, matetes, del verbo matano, es una palabra que habla de aprender, ¿no? Y ella viene de una raíz en el griego que es mat, que sugiere pensar con esfuerzo. No es que sea fácil la transformación mental que debe tener un discípulo. Hay un seguidor. El seguidor es el que busca el manto, ¿no? El que busca el milagro, el que busca la palabra, ¿no? Como hay hoy en día tanta gente que
busca un milagro, busca que le den una palabra, pero no son discípulos. En realidad no están buscando aprender. Quieren seguir con sus vidas, pero con el beneficio de haber recibido un milagro, alguna cosa no. Esta palabra aquí, discípulos, es mat, pensar con esfuerzo. Es decir, mi mente tiene que ser renovada por el maestro y sus enseñanzas. Y esto implica esforzarse en seguir al maestro, ¿no? Porque pues para nadie es un secreto que sí tenemos que tomar la decisión radical de morir a nosotros para poder seguir al maestro en plenitud, no como seguidor, sino como discípulo, que como ya expliqué, ahí hay una diferencia. Más adelante encontramos a Jesús dando autoridad sobre los espíritus, como ya lo había mencionado. Y esto nos habla de cómo el mismo Cristo está capacitando a su iglesia para tener el poder, la autoridad que él posee, la delega a los discípulos para llevar adelante pues este ministerio mesiánico y de liberación. Yo ya hablaba de esto en un momento, en una de nuestras enseñanzas anteriores, respecto al hecho de que sí, en este tiempo la iglesia tiene poder para en el nombre de Jesús ser ministradores de la gloria de Dios. Más adelante podremos hablar acerca de esa autoridad más profundo. En este mismo sentido, el Señor habla a los discípulos y nos da la confianza en nosotros de que Él es nuestro proveedor, que Él se va a encargar de que no nos falte absolutamente nada para cumplir con la misión de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Recuerde que lo hablamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo que debe continuar con esa labor evangelizadora, de hablar acerca del Mesías redentor, salvador, amoroso, que vino para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso versículos como el 9, 10 hablan de no llevar alforja por el camino, ni nada de eso, sino que dice que Él mismo se encargará de proveernos a nosotros. Luego habla de las persecuciones que vendrán y nos exhorta a no tener temor por las cosas que vienen. Son cosas que tienen que venir, que tienen que pasar. Hoy en día vemos como un mundo destrozado por ideologías que van en contra de la palabra de Dios, pues han tomado gobierno. No es de extrañar. La Biblia dice que hay un padre en el mundo, ¿no? Jesús, hablando a los mismos fariseos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces el mundo gobernado por esa paternidad demoníaca que busca destruir la naturaleza de Dios, porque qué curioso que todas las cosas que usted ve que se aprueban o que se toman como ciertas, son cosas que van en contra de la naturaleza de Dios, de lo que Dios hizo. Ideologías que se construyen para hablar de la no sujeción, o sea, la resistencia a la autoridad, de no usar nuestros cuerpos como Dios los diseñó. Él mismo diseñó nuestro cuerpo. La Biblia lo dice en Génesis. Él mismo diseñó nuestro cuerpo con funciones y tareas específicas para el hombre y para la mujer. Pero el padre de este mundo, el diablo, pues quiere destruir la obra de Dios con todo este tipo de temas que ya creo que nosotros conocemos, sin hablar de la droga que destruye el cuerpo, del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, rodeados por estos escenarios, no es de extrañar que seamos atacados como creyentes, como hombres y mujeres espirituales, por este esquema del mundo que se levanta para tratar de destruir la obra de Dios, por supuesto, entre ella la predicación de sus palabras. Pero Jesús dice, utiliza una palabra en el versículo 26, no temáis. Ahora, este temor es como un pánico, ¿no? Más que algo tranquilo. Fobeo es la palabra que se utiliza y es más bien como un pánico que viene a la vida de la persona y que hace que ella tenga el deseo de correr, de salir corriendo, de que se asuste, que se espante, que se llene de terror, que se intimide, que se sienta ansiosa, aprensiva, nerviosa. Y de hecho sale de ahí la palabra fobia, ¿no? Para que usted también lo sepa.
el Señor invita a sus seguidores, a nosotros, a que no tengamos fobeo, porque eso es destructivo. Eh, Eso es como entregarnos a algo que nos va a hacer más daño que el temor mismo al que se refiere aquí fobeo. El Señor les está diciendo no tengan fobeo. No, 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 no. Más bien adoremos a Dios. Aleluya, que eso sí es constructivo. Proverbios 29-25 habla de eso, del temor. Y dice, el temor pone lazo, pero dice que el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, mientras que el temor te minimiza, te anula. La adoración, la confianza en Dios nos levanta, nos exalta. Incluso un texto que me ministra mucho a título personal, Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, el temor se va. Porque entendemos lo que es el amor de Dios, lo que es el Abba Padre, el Hijo pequeño que confía completamente en que su papá le proveerá, le cuidará, le enseñará. Qué maravilloso. Jesús aquí les dice, no, no corran, no se sientan espantados por lo que están viendo. No se sientan ansiosos, intimidados, aprensivos, nerviosos, llenos de terror. No. Él dice, adoren, 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 reverencien a Dios. Vivan la vida que agrada a Dios. Aleluya. Y por eso, por ahí en el versículo 27 sigue diciendo, mire, en el 28, mejor no teman a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Y entonces Jesús está haciendo referencia a eso. Y está diciendo, yo tengo cuidado de ustedes para que ustedes caminen en mi voluntad. Y vuelve y habla a los discípulos de la necesidad de que ellos puedan hacer que la gente confiese a Cristo, porque esa confesión a Cristo hará que Él también lo reconozca en el cielo. El versículo 32 es claro. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo confieso a Cristo aquí. Entonces, cuando yo sea llamado allá, Él me reconocerá y dirá, este es Hijo mío. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 11, versículo número 6, nos habla de una advertencia, ¿no? Y le dice a los discípulos, bienaventurados o bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esto cuando Jesús recibe a los mensajeros de Juan el Bautista, que para este punto ya está en la cárcel. Y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y entonces Jesús les dice, vayan, dígale a Juan todo lo que ustedes están viendo, ¿no? Y aquí dice, ojo con el tropiezo. Esta expresión que se utiliza aquí es como poner una trampa, una piedra, para que la gente, ¿no?, con el pie se tropiece y pueda caerse. También se relaciona con el hecho de un palo que se utilizaba como carnada, como el anzuelo que se ponía en una trampa para cazar animales o peces o lo que sea, ¿no? En el Nuevo Testamento esta palabra también se utilizaba metafóricamente, por supuesto, para designar aquello que estorba el actuar bien o el pensar bien. O sea, hacer que la persona se tropiece en su pensamiento, en su proceder correcto y haga lo malo. A eso se refiere esta palabra, que de hecho es muy subjetiva su traducción en el griego, porque en el griego tropiezo es escandalizo. Y aquí sí que habría mucha tela de donde cortar, si podemos decirlo de esa manera, porque nos está diciendo que hay gente que se escandaliza, ¿no? Se escandaliza porque eh, ellos lo que están viendo es religión. Entonces, ay, mire, se volvió cristiano, se volvió evangélico, se burlan, critican, y mucha gente, es increíble,
pero mucha gente retrocede por causa de la crítica y la burla de los demás. Escandalizo, ojo, lo advierte Jesús, ojo, con los que ven en mí un tropiezo y no una bendición. Los que por presión social, como ahora se denomina, son estorbados en su correcto proceder, actuar o pensar por agradar más al mundo. Y aquí entramos en este capítulo 11, versículo 2, que ya consideramos en la tercera parte de lo que podríamos llamar el bosquejo o el libro, el Evangelio de Mateo, como la parte en la que hasta por allá el capítulo número 13 hasta el versículo 52 encontramos todo lo que es la controversia, encontramos las parábolas del reino con las que Jesús comienza a anular la doctrina, la posición de los fariseos, ¿no? Que tenían completamente entenebrecida la mente espiritual del pueblo. Qué tristeza que los que deberían ser baluartes de revelación, de bendición, sean más bien un tropiezo para la gente que de corazón sincero quiere acercarse a Dios, pero que muchas veces no puede de manera correcta por causa de estos falsos maestros que se levantan para hacer que la gente pues se distraiga de lo que verdaderamente es la revelación de la palabra de Dios. Y por eso aquí encontramos todo esto, el tropiezo, el que Jesús advierte. Y hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es que el versículo número 12, para no dejar ir este capítulo así, sin profundizar un poquito, dice que, voy a leerlo un momentico, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire, Jesús refiere aquí a la violencia del reino, una construcción gramatical que no deja bien claro si el reino de Dios es objeto de esa violencia o si el reino avanza victorioso en medio de lo que pueden ser conflictos, ¿no? Y o batallas espirituales. Pero esto último aquí que considero yo las batallas espirituales es a lo que parece referirse el contexto, ¿no? Porque las referencias de Jesús al estilo agresivo de Juan, recuerda el ministerio de Juan, eh, eh, al ministerio en el que Juan iba de frente y acusaba y les hablaba con autoridad a esos fariseos, pues hacía desde el ministerio de Juan un ministerio que hoy podría considerarse un poco o un tanto agresivo, ¿no? Al ministerio de Elías también, un ministerio controversial, de hecho, pues por todas las cosas que conocemos que hizo Elías en su ministerio con los profetas de Baal, que de hecho es uno de los escenarios más impactantes de la Biblia en ese sentido profético. Esto puede mostrar que el reino de Dios se abre paso con fuerza, con esa violencia espiritual que destruye el status quo humano, permítame usar esta expresión, ¿no? Que trasciende a la delicadeza, a los formalismos religiosos, a el jueguito de la religión, de como leía en algún lugar, bailar al compás de la música que mueve la sociedad, la cual pretende hacer que la comunidad religiosa, la iglesia, provea entretenimiento, ¿no? O tradicionalismo. No, 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 no. No, 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 no. Eso no es lo que el reino hace, todo lo contrario. El reino de Dios no está. Aquí el reino, la predicación del evangelio, no es para que la gente se sienta entretenida, no es para crear un tradicionalismo muerto ahí sin vida. No,
El Evangelio de Jesucristo vino justamente a violentar toda esta posición de adormecimiento y de distracción que se construye a través de este tipo de situaciones. Y lo que hace es venir y confrontar con el poder de la palabra y el fuego del Espíritu Santo la gloria de Dios, aleluya, para transformar la vida de las personas. El trastorno, como lo dice el libro de los Hechos, no, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? No, ese trastorno ocasionado por este reino no es el resultado de una cosa política o militar, como lo querían ver en este tiempo, no es consecuencia de que Dios viene a sacudir las estructuras mentales, sociales, familiares, nacionales, espirituales. Aleluya, porque este reino trasciende y transforma todo para mostrar a través de la manifestación del poderoso y preciosísimo Espíritu Santo de Dios que este reino es un reino que en la violencia de esa sacudida que transforma, produce el cambio que la gente necesita. Gloria sea al Señor para ser transformada y transformar a la gente, transformar la sociedad y la familia que la compone. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.